Usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos a una emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Los partidos políticos son de derecho público y Navidad de campaña y propaganda política. Los partidos políticos tradicionales y la oposición, pues la oferta es de cerdos y nacatamales. Cuando se argumentó en el Congreso de la República que iban a cambiar la fecha de las elecciones, se planteó que el pueblo iba a descansar de las campañas políticas, por lo menos en la Navidad, pero todo fue una falacia. Y si no, veamos cómo andan las campañas políticas del más grande, pequeño, mediano, de los que aspiran a dirigir la presidencia de la República. El partido de gobierno, incluso ahí estamos viendo los que nos ven a través de Facebook, en campo abierto, que existe, se supone, prohibiciones por la ley electoral. Si no hay una nueva, me imagino que es aprovechando, pero está en vigencia la que ha regido los procesos electorales. Partido de gobierno, partido liberal, en concentraciones políticas en la Navidad. Esa es, dijo, la situación que se enfrenta, aprovechándose incluso cuando ofrecen cerdos, cuando ofrecen nacatamales, de la pobreza que agobia, que flagela, que golpea al humilde del barrio, de la colonia, de la aldea, en los municipios del país. La situación de muchos, e incluso hasta vestidos de San Nicolás. Yo sostengo que la democracia que nos han ofrecido los partidos tradicionales hasta la fecha de hoy es reproductora de la pobreza. Y eso es reproductor de la pobreza, no es que yo lo haya inventado. Se lo escuché a un nacionalista que se llama Carlos Catán, cuando era diputado en el Congreso de la República, haciendo un señalamiento y un cuestionamiento serio al Banco Central de Honduras, que históricamente nos ha dado cifras adulteradas sobre los índices de crecimiento económico, sobre el progreso y también del desarrollo. Y tenía mucha razón, porque los resultados, desde que retornamos a los procesos electorales, todo ello ha aumentado. Cada año los índices de la pobreza y de la indigencia se suman y suman y suman. Entonces la democracia para el pueblo hondureño no ha sido la generadora de bienestar. Así es, la campaña política pues está en marcha y las elecciones, si no hay cambios en las reformas electorales, van a ser hasta el 2021. O sea que todavía el 2020 debería ser de descanso. O por lo menos a puertas cerradas o bajo techo, como están las disposiciones legales. Pero sin embargo ya están a campo abierto y en particular por el Partido Nacional, que es el que ostenta el poder. Ahí está, les mencionábamos que hasta vestidos de San Nicolás.
El diputado Jorge Cáliz también tiró tarraya para ver si pesca votos desde ahorita. Esa es la situación. Y por allá un diputado ofreció como $500,000 de cerdos y fue tan cruel, que dijo que la gente lo que necesitaba es comida. ¿Y qué han hecho entonces en todos estos años de gobierno si él mismo reconoce que el pueblo tiene hambre? La Navidad de campaña política, vernácula, y la oposición no se ha quedado atrás. Nos acompaña, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos. Bueno, correcta introducción la que usted hace. Yo le quiero decir que esa propuesta, bueno, lo que ya se ha venido viendo en los últimos procesos electorales, que en un año se lleven a cabo los dos procesos, el primario y el general, pues es justamente para eso, para que nosotros descansemos 3 años del proselitismo político. Ahora, el año 2020, en enero, ya empiezan las campañas, empieza el trabajo de estructuración, de organización. Prácticamente tendremos 2 años de proceso de campaña, de proceso electoral, de trabajo organizativo y, por supuesto, de levantar la imagen de los distintos candidatos. Y me voy más allá, don Carlos, no solo son 2 años, son 4 años permanentes que pasamos en campaña política, pero a los hondureños nos gusta hablar de política. Yo sé que usted también está esperando con ansia la campaña. Y así somos, es la cultura que tenemos, porque para alcanzar el poder de la nación hay que participar en un proceso político. Gana un presidente, al mes ya estamos diciendo quién va a ser, o ya estamos proponiendo quién va a ser el candidato a la presidencia, pero ya hay partidos, don Carlos, que se están preparando, principalmente las 3 fuerzas grandes, ya sea la de candidatos, máximo en el Partido Nacional, 4 candidatos, precandidatos, hasta el momento que empezarían a trabajar en ese proceso. Usted, dijo, tendrá su participación a través de la línea de Radio Globo 2221-6800 y 2221-6801. Nos acompaña en Cuarto Poder Radio Globo el ingeniero y diputado Jorge Lobo, quien pues impulsa también un movimiento interno en el Partido Nacional que se me escapó el nombre, pero el nombre es Todos por el Cambio. Ese cambio también el presidente Lobo lo expuso, una frase que decía cambio ya. Pero bienvenido, ingeniero, a Cuarto Poder. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, y muchos me decían, Pepe Lobo habló, dice, de que el campo se lo dejaran a él, dice, y a veces no logra el tiempo. Lo que pasa es que al pueblo hondureño también se le olvida, y tenemos una memoria a veces corta, que Pepe Lobo no recibió el gobierno que esperaba recibir, porque recibió un gobierno después de un golpe de Estado. Entonces la agenda del plan de gobierno que se tenía estipulado se tuvo que cambiar por una agenda de reconciliación y unidad nacional, donde había que reconciliar a la familia hondureña, donde se tardó 2 años en poder reinsertar a Honduras en el concierto de las naciones. Entonces, lastimosamente, el plan de gobierno que se tenía diseñado no se pudo llevar a cabo, pero al final uno no llega ahí a la presidencia para llorar, sino que hay que llegar a resolver los problemas. Y el problema que tenía en ese momento Honduras era que estaba aislado de las naciones, estábamos no siendo reconocidos ni por ningún organismo internacional, no habían créditos, no habían financiamiento, no habían relaciones con los países, y ese fue 2 años que tardamos en ese proceso, y fue por eso que prácticamente el plan de gobierno que tenía diseñado no se pudo llevar a cabo en un 100%, sino que solo se comenzó ya del segundo año para allá. Pero eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, político llega y tiene que resolver. Por eso nosotros a Juan Orlando le decimos, cada vez que lo hacemos, aquí nos sirve estar echándole la culpa allá, el presidente Juan Orlando Hernández, y tiene que resolver la problemática, ¿verdad? Y esto de andar en campañas políticas, pues creo que siempre y cuando se respete la ley electoral, cada quien es libre pues de hacer su lucha, ¿verdad? Como lo decía usted, ahorita la ley electoral no permite reuniones abiertas a puertas, más que puertas cerradas, y lo decía Carlos, esto ya va a empezar y la gente empieza a organizarse, más los movimientos grandes, pero al igual también Salvador Narrala, lo miro yo, que anda ahí tratando de inscribir su partido y anda haciendo, o sea, el que va a una campaña política sabe que tiene que trabajar
porque hay que hacer las propuestas, lógicamente respetando la ley electoral. Ingeniero Lobo manifestaba que al presidente Porfirio Lobo Sosa le tocó asumir el país después de la ruptura del orden democrático, y los que son enemigos de la democracia pues también son enemigos del pueblo. Correcto. ¿No considera que el paso inmediato para ese proceso de reconciliación debió haber sido reconstruir de nuevo el ordenamiento democrático y no continuar bajo la falacia de que en el país lo que se había dado era una sucesión presidencial? No. Querer acomodar así la arena. El presidente Lobo fue el primero que dijo que había sido un golpe de Estado. Pero no dio paso al proceso para restituir la democracia. Se restituyó porque volvimos a elecciones. Es más, la OEA nunca esperó que nosotros en 4 años íbamos a tener un proceso electoral nuevamente, ¿verdad? Porque ellos pensaban que iba a seguir el desorden, y no siguió el desorden porque fuimos a elecciones en el 2013, ¿verdad? Y eso permitió que volviéramos, donde se permitió a partido, bueno, al expresidente Zelaya, después de que lo sacaron del poder, incluso le permitió crear un partido político para poder competir y fortalecer el tema democrático, ¿verdad? Porque la democracia, quien elige es el pueblo, lastimosamente, ¿verdad? Aquí el partido mayor es el abstencionismo. ¿Y quién es el abstencionismo? El pueblo que no cree en ninguna de las propuestas políticas. Pero entonces, ¿qué pasa? No participan y entonces siguen dejando que los mismos sigan gobernando, ¿verdad? Las mismas personas. Entonces ahí es donde el pueblo debe ser un poco más participativo. No estamos hablando que lo pueda hacer desde una plataforma de un partido ya existente, pero puede ser dentro de una plataforma de un partido nuevo, donde se venga y el tema del abstencionismo en Honduras no es solo en Honduras, es a nivel mundial. El tema del abstencionismo es el mayoritario en los diferentes países. Usted lo puede analizar y estudiar, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, tenemos gobiernos que no son electos por la mayoría del pueblo hondureño. Ingeniero, pero haber asumido la presidencia don Porfirio Lobo Sosa y plantear a estas alturas que se fue a elecciones, de las cuales usted sabe que no se ha reconstruido la democracia. No es cierto que el pueblo hondureño haya logrado la paz, la tranquilidad, la armonía de nación. Ha sido más bien más difícil la situación, en donde incluso el presidente Porfirio Lobo Sosa ha sacado la peor incluso parte de ese proceso. Pero es que bien que usted lo ve por el tema de reelección, pero no la está viendo de la primera elección del presidente Hernández, donde todo se dio y ahí no hubo problema. El problema se dio con el tema de la reelección. Y si usted se da cuenta y se recuerda, en el gobierno del presidente Lobo se implementó lo que era el Plan de Nación. El Plan de Nación, ¿qué significaba? Que era darle el poder al pueblo. Incluso los consejos de ministros eran en los departamentos. ¿Por qué? Porque cada departamento, de acuerdo, cuando se iba a meter el presupuesto a discusión en el Congreso, se iba a las regiones y cada consejo regional venía y decía, no, ¿y por qué nos tienen ese proyecto? Ese proyecto para nosotros no es prioridad. Para nosotros prioridad es tal carretera, tal puente, tal cosa, y se empezaba a modificar. El problema fue que el siguiente gobierno dejó el Plan de Nación a un lado. ¿Por qué? Porque lógicamente le tienen temor al verdadero poder, que es el pueblo, ¿verdad? El pueblo decidía, y eso es un plan que estaba diseñado a 20, 25 años, y es un plan correcto, ¿verdad? Lastimosamente, ¿por qué? Porque nosotros lo que queremos es, en el Plan de Nación, que se implementó mucho en el gobierno del presidente Lobo, porque sirvió mucho para los diálogos, para poder... yo recuerdo los primeros diálogos, porque yo era comisionado para el departamento de Olancho y me tocó dirigir muchos consejos regionales. Las primeras reuniones era lío. Ahí se era pleito en contra, a favor unos, en contra de los otros, pero sin tener ninguna razón. Y después terminábamos ya platicando con los de diferentes partidos, con la gente de la sociedad civil, y decíamos, no, hombre, construyamos, hombre, dejemos de estar ahí peleando el pueblo. Y se logró. Lógicamente no eran 2 años suficientes para lograr un proceso de eso. En los siguientes 4 años no se siguió con el Plan de Nación. Entonces se rompió, ¿verdad?, el esquema, lastimosamente, que es un esquema donde le das al pueblo lo que es del pueblo, el poder de decidir. Si es el tema de la descentralización, el tema de que
Si ahí hablamos de que hay tanto presupuesto para el departamento de Olancho, por decirlo así, pero es ahí el Consejo Regional, donde ¿quién está involucrado en el Consejo Regional? Fuerzas políticas, fuerzas sociales, la economía social de mercado y todos. Entonces, ¿quiénes deciden? Ellos. Pero eso se respetaba. Le consulto, porque sé que Ramón está también, lo veo desesperado, y ya. Ingeniero, yo personalmente le he escuchado a usted amenazas a muerte. Doña Rosa en la cárcel, su hermano dijo preso en el extranjero. No es efecto de todo ese proceso de crispación que viene desde el golpe de Estado, que pasa toda esa situación y en la cual pues su familia es duramente golpeada. Mire, tema de mi hermano. En un estado de democracia sería diferente. No. En un estado de derecho. Ahí es diferente. Es que el estado de democracia, la democracia se va en las elecciones. El estado de derecho es diferente. El tema de mi hermano, él aceptó allá en Nueva York haber participado, ¿verdad?, en algunas reuniones con los personajes estos, y allá está pagando su condena. 24 años más 5 años de libertad condicional, pero eso no significa que los demás sean así, ¿verdad? Cada quien carga con su responsabilidad. Ya era una persona con me refería al golpe que no estoy, le digo, y entonces, igual el tema de doña Rosa, que está presa ilegalmente, y lo digo ilegalmente porque se ha violentado todo el Estado de Derecho. Y es donde yo le decía, me preguntan a mí, ¿vos apoyás a la MAS? Y sí la apoyo. Pero yo la apoyo cuando rompa el cordón umbilical, ¿verdad?, que tiene Luis Almagro con Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Porque al final de cuentas justicia selectiva no es justicia, y eso tampoco nos ayuda a fortalecer la institucionalidad, y eso es un error que está cometiendo la MASI. Y ellos dicen, no, pero es que nosotros no dependemos, es el fiscal general que nos autoriza los casos. Y entonces, ¿por qué callan? El callar lo vuelve cómplice. O sea, dígale al pueblo hondureño, miren, no podemos levantar este caso que lo tenemos ya documentado porque el fiscal general no nos da la autorización. Esas son las cosas que tenemos que ver. Entonces, en esto, lógicamente, tenemos frágil la institucionalidad. Por eso es que el país hoy venían y decían, ¿por qué el diputado mete una moción de decreto para que se investigue a todos los políticos mencionados en Nueva York, incluyendo mi padre? Yo la presento porque ya la gente no cree en el Ministerio Público, no cree en esto, no cree en lo otro. Entonces dijimos nosotros, sí, cada partido político representado, pero no estamos diciendo que es con diputados. Estamos diciendo que venga, por ejemplo, por decir algo, el Partido Libre y designe a una persona experta en el tema. No necesariamente un diputado o un miembro del Partido Libre. O sea, pero con la idea de ¿qué? De que si ya nadie cree en la Corte, si ya nadie cree en la Fiscalía, si ya nadie cree, entonces, ¿a quién le vamos a creer, hombre? Estamos ante un Estado prácticamente fallido, y eso no es bueno para la democracia. Así es. Y, diputado Lobo, me agrada verlo como candidato, no porque yo sea nacionalista, sino que porque le atinamos hace varios meses cuando ustedes lanzaron a su movimiento. Lo tuvimos invitado en otra casa televisora para la cual laboramos, y creo que fuimos el primer medio que le hicimos la pregunta a usted pinta para candidato, se lo dijimos, y usted dijo, yo estoy preparado para asumir el reto si así iba a ser. Entonces al final de eso pues dilucidamos que usted iba a ser el candidato. Hoy ya está en este proceso que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ahora, ¿por qué nace su candidatura? ¿Por qué nace el movimiento Todos por el Cambio? Y le hago varias preguntas, varias conjeturas que surgen. ¿Es por alguna espinita en contra del presidente Lobo? ¿Podría surgir incluso hasta para dividir el Partido Nacional? ¿Podría surgir para buscar el poder y realmente tener un plan de nación, como usted lo estableció al principio? El propósito fundamental de su candidatura. Okay. El primer punto que nos motivó a nosotros a formar un movimiento fue cuando vimos y empezaron a sonar tambores de que en el Partido Nacional iba a haber una candidatura única. Eso no es fortalecer la democracia. Bueno, y el presidente anda en campaña, Orlando sí, en campaña. Él anda en campaña, pero él quería una candidatura única, que es del candidato que él tiene, que es a Tito Afura. Entonces él quería primero que fuera candidato único. Entonces ahí fue cuando nosotros alzamos la voz, porque un partido que ha sido democrático, no podemos caer en ese juego, porque ¿qué significaba que el Partido Nacional tuviera una candidatura única? ¿Quién iba a nombrar solo los candidatos y cuánta gente nos iba a quedar fuera? Y el derecho es, ¿quién da el poder? El pueblo. Es que el pueblo decida en unas elecciones, ¿verdad? Entonces ahí nació la idea de crear el movimiento. La gente piensa que por los problemas legales es un problema, es una parte. Nosotros los vamos a arreglar allá en los juzgados, allá es un tema. Pepe Lobo dijo una cosa. Agarró a mi hermano mayor, que está en la finca, el que estudió trabajo en la finca también, y nos dijo, miren señores,
he tomado una decisión de formar un movimiento, porque yo no puedo, habiendo sido presidente de Honduras, habiendo recibido un país después de un golpe de Estado, sabiendo lo que nos costó medio encaminar esto de nuevo, y que hoy estoy viendo tanto odio, tanta división en la familia hondureña, y quedarme de brazos cruzados no puedo. Entonces yo voy a formar un movimiento para que empecemos a rescatar. La gente a veces, los juanorlandistas, no el nacionalista, los juanorlandistas nos dicen que queremos dividir el partido. ¿Por qué? Porque decimos la verdad. O sea, a mí no me eligieron diputado en Olancho y me dijeron, mire, usted se va a callar allá lo que no esté de acuerdo con el presidente. A mí me eligieron para venir a legislar en favor del pueblo hondureño, ¿verdad? Y al final de cuentas, si yo le digo al presidente una cosa con la que no estoy de acuerdo, no es porque me caiga mal o porque seamos enemigos, sino que simplemente para que corrija, así como lo hicimos con el decreto que querían matricular tractores, machetes y todo eso, lo demás, ¿verdad? Ya lo tiraron para atrás, venimos de una pérdida en el sector agroalimentario y encima de eso lo que le venimos es a cargar con más impuestos a la gente, no podemos, ya el pueblo no puede. Entonces lo que nos caracteriza a nosotros como movimiento es que le vamos a hablar al pueblo hondureño con la verdad, sin mentiras, sin estar maquillando las cosas, o como decía acá, aquí están los indicadores maquillándolos. Se lo dije yo al presidente, se lo dije en una ocasión, presidente, con ese financiamiento del sector agrícola lo están engañando, le están dando cifras en papel. Vaya al campo, yo recibo a los productores y no veo esa realidad. Lo mismo pude decirle ahorita cuando dijeron que la economía de Honduras está creciendo no sé cuánto. Pero usted va a los barrios, va a las aldeas, lo que mira es pobreza, lo que mira es hambre, lo que mira es necesidad de la gente. Entonces los indicadores se deben de manejar, pero viendo el bienestar de la gente, porque la gente no son cifras, no es un papel, no es una cifra roja, no es una cifra negra, es una vida, es un ser humano, que hay que medirlo como tal, como la calidad de vida que está teniendo, y no vemos que esas cifras macroeconómicas que dicen que vamos bien, se refleje en la realidad que está sufriendo el pueblo hondureño. Ahora, Sí. ¿va a competir usted con el presidente del Congreso, con el alcalde capitalino, con el vicepresidente de la República? Está hablando de 3 personas que van a tener estructuras importantes. ¿Sabe usted al reto al que se está involucrando, a poder incluso ser, ¿por qué no ganar? ¿Por qué no ser la segunda fuerza? Pero podría ser incluso hasta una cuarta fuerza por esas 3 personas que tienen poder adquisitivo, tienen el control de recursos del Estado en estos momentos y ya tienen una estructura de hace muchos años. ¿Está preparado usted para enfrentarlo? Estamos preparados tanto como mentalmente, ¿verdad? Porque en esto uno participa con la intención de cambiar las cosas. Uno participa creyendo que Honduras necesita más oportunidades, que la juventud con tanto esfuerzo, sacrificio que hace para estudiar, para graduarse, y cuál es la frustración mayor, que sale graduado de la universidad y no encuentra empleo. O sea, necesitamos un cambio. O sea, al final sabemos que competir contra el oficialismo no es fácil, pero lo que vamos a tratar de hacer es entrar en el corazón del pueblo hondureño, porque al final es el que manda. La verdad, yo te puedo mencionar casos de gente que tenía mucho dinero, mucha plata y nunca fue presidente. Y estuvieron en política toda su vida. O sea, el dinero no lo es todo, lo importante es que nos vean que estamos a la par de la gente, ¿verdad? Con las propuestas. Yo soy diputado, yo he tratado ahí, yo pedí explicaciones la vez pasada cuando estaban pidiendo aprobar un préstamo para más proyectos sociales. Le digo, disculpen, le digo, pero antes de que estas secretarías vengan a pedir más dinero, díganme a mí qué indicadores han movido con ese 3% que le aumentaron al impuesto sobre venta hace 6 años. No sé cuánto dinero ha significado eso y en qué proyectos sociales se ha reflejado. Entonces, al pueblo hay que hablarle con la verdad. Ya no podemos seguir mintiendo o queriendo maquillar las cosas. Lo que le decía yo al presidente de mi partido. Ricardo Álvarez fue presidente del partido cuando Pepe Lobo era presidente y le tiraba duro cuando no le parecía algo. Y es correcto, porque al final el partido, ¿verdad?, no es que se va a desmarcar, pero por lo menos no es que va a aplaudir todas las acciones que un presidente haga. Porque si están haciendo malas acciones, tiene que reclamar y tiene que alzar la voz, cosa que no sucede hoy. Entonces, este movimiento sale porque también va a ser la voz de todos aquellos cachurecos que están siendo pisoteadas su dignidad, que los obligan a ir a una marcha, ¿verdad?, amenazándolos que si no van, los van a despedir. Eso no es respetar la dignidad de la persona humana, que es un principio nuestro, ¿verdad?, como nacionalista. Respetar la dignidad de la persona humana es que el pueblo hondureño
¿verdad?, tenga paz y tranquilidad, y no lo estamos haciendo. Entonces todas las cosas, este movimiento lo va a hacer. Si al final el pueblo hondureño decide por otro, pues hombre, mi satisfacción va a ser que no lo hicimos con mentiras, ¿verdad?, que no lo hicimos comprando voluntades, sino que hablando con la verdad y haciendo propuestas que verdaderamente vengan a cambiar el futuro de Honduras. Ha escuchado al jefe de Estado, Juan Orlando Hernández, aunque usted es diputado al Congreso, pero cuando se habla de gobierno son los tres poderes. Sí. Manifestar que el que está en contra de su gobierno no puede estar en el gobierno. Así Sí. lo ha manifestado. Pero como yo no fui electo por Juan Orlando, yo fui electo por el pueblo hondureño, por el pueblo lanchano, entonces a mí no me puede quitar. A mí solo me puede quitar de dos formas, que yo renuncio o por muerte. De ahí el pueblo hondureño me dio ese derecho, el pueblo del departamento de Olancho, para estar ahí representándolos. Y sí, amenazas han venido, lo que hablaba y mencionaba. Amenazas las hemos tenido, que el tema de la fiscalía, que nos van a echar la fiscalía, que nos van a echar acá. Y al final, como les digo yo temor solo a Dios le tengo, es el problema. Y no es problema, porque al final es lo único que le enseñaron a uno. Mientras uno esté hablando con la verdad y esté en lo correcto, no hay por qué temer. Esas amenazas llegan por emisarios, Llegan compañeros diputados, compañeros otros diputados y funcionarios. otros funcionarios. Y ya estando dentro del Congreso, usted que es diputado, ¿cómo se vive el ambiente en esa planadora? Así le llamamos nosotros a la bancada del Partido Nacional, la planadora nacionalista, 61 diputados, usted es parte de esos 61. Es difícil oponerse cuando hay una línea desde arriba. Yo he votado independiente. ¿Sí? Sí, varias veces. ¿Verdad? Incluso ahorita de la semana antes de salir, que estaban queriendo aprobar un contrato de la ENE, que nos habían dicho primero que era por 8 centavos y ahí a la hora el contrato apareció con 11 centavos, entonces yo voté en contra. Le digo, ay, ¿dónde aparecieron los 3 centavos más? No habían dicho que era 8 centavos, o sea, si a 8 centavos está bien para el pueblo, pero ya 11, y ahí los 3. Son centavos de dólar. Para nuestros Correcto, oyentes. centavos de dólar, y que son millones entonces no voté. O sea, yo he votado varias veces en contra, pero es de que hay algo que ahí nos respetamos como bancada. El mismo presidente Oliva a nosotros nos ha dicho como bancada, aquí nadie los va a presionar a que voten a favor de algo. A cada quien es independiente de votar como crea, y yo voto así. Yo le tomé su palabra desde el día que nos dijo, yo le tomé su palabra y yo he votado. A veces me abstengo, no porque no quiera, sino porque no conozco, ¿verdad? Y a veces quiere explicar uno, pero como le dispensan todos los debates y quieren ahí, entonces, bueno, entonces como no sé si es bueno o es malo, me abstengo, ¿verdad? Porque a veces puede haber alguna cosa que sea buena, pero uno quiere la explicación. Porque la explicación que uno pide es para explicarle al pueblo. Entonces eso lo hemos hecho y a mí me da risa cuando dicen es aplanadora del Partido Nacional. ¿Cuántos diputados son en el Congreso? 128. 128. ¿Cuántos tiene el Partido Nacional? Bueno, tiene como 80, porque hay liberales que son nacionalistas, los de los partidos pequeños. ¿Cuántos tiene el Partido Nacional? 31. 31. Entonces, ¿y la oposición cuántos deben de ser? 67. Es que no hay oposición. No, sí, la oposición, la bancada liberal está fragmentada. Por eso le digo, entonces, aquí es donde el pueblo hondureño debe estar vigilante a eso, porque quien es mayoría en el Congreso Nacional no es el Partido Nacional, es la oposición. Lógicamente, si la oposición está desarticulada, entonces ahí sí te digo que la bancada del partido es mayoría. Pero si la oposición se junta, son 67. Sí. ¿Ah? Ahora, es la planadora. Ahora, y mi pregunta enfocada si es difícil desligarse, porque vaya, Carlos Paz cubre y ha estado dentro del Congreso Nacional haciendo su labor periodística, y uno escucha comentarios fuera de los medios, ¿verdad? Habla con los diputados de las diferentes bancadas y algunos dicen, yo quiero votar en contra, pero no se puede. Es difícil, incluso hasta diputados de Libre que dicen, fíjate que yo no estoy de acuerdo, pero hay una línea de partido, y no digamos dentro del Partido Nacional. Sí. ¿Qué tan difícil es desligarse? No es difícil, yo lo hago, ¿no? Y sí tengo compañeros, por respeto, no voy a mencionar sus nombres, pero que me dicen, pucha, Jorge, me dice, como quisiera estar, porque yo estoy de acuerdo, me dice, que no debo votar, y ahí, ¿por qué votas? Si usted es libre de votar como quiera, hombre, guacho, que no frieguen, que acá. Entonces les digo yo, incluso una vez le dije a los compañeros de Libre, me llevo bien con todos, yo me llevo con todas las bancadas ahí, y le digo a los de Libre, ¿por qué no votan por esto? Que es que es la línea de partido. Pero entonces vos como profesional, ¿cómo quedas?
como que vos como profesional, le digo, Como ser humano. es correcto, ¿va? Porque le digo, vos sos abogado, conoces la ley, sabes que eso es inconstitucional, pero la línea de partido está. La línea de partido puede llegar hasta donde mis principios y valores me permiten. Porque la Y para allá no puedo yo seguir con eso. La libertad del entendimiento hace siglos que está liberada. Claro, entonces esas viejas formas de ser políticas son las que tenemos nosotros que ir eliminando. Porque nosotros con este movimiento nuevo nos dijimos nosotros desde un inicio, este va a ser un movimiento no oficialista, ¿verdad? Donde estamos abriendo las puertas a cualquier persona, representantes de los sectores, representantes de juventud. ¿Por qué? Porque ya no queremos la gente con las mismas ideas, sino que vengan verdaderamente a contribuir. A mí me gustaría en ese congreso, como les digo yo, bueno, yo soy productor, llegué al congreso como productor y pregunten mi actuar a ver si no ha sido en defensa de los productores, ¿verdad? Pero sí, también los he señalado a ellos cuando sé que son responsables de algunas cosas. Entonces, uno tiene que ser coherente, ¿verdad? Entonces, yo sé que si de todos los sectores hubieran representantes ahí, el Congreso fuera otra cosa. Vamos a hacer una brevísima pausa y le recordamos que usted puede hacer uso de las líneas telefónicas de Radio Globo 2221-6800, 2221-6801. Ya volvemos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Como precandidato del movimiento Todos por el Cambio, le tocará enfrentar la campaña Ingeniero Lobo y lo perseguirán hechos que se han dado. Confesó el presidente Lobo que él sabía la catástrofe del saqueo que se estaba haciendo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ha reconocido públicamente que la crisis institucional que pasa a Honduras es porque él apoyó al jefe de Estado, Juan Orlando Hernández, que ha creado un Consejo de Defensa y Seguridad similar a lo que fue en el pasado el COSUFA, desde donde se dirige la nación hondureña y que rompe toda la institucionalidad de la República. Carlos, antes de evacuar su pregunta, creo que tenemos llamada telefónica. Vamos a atender. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Paz. Buenas tardes, amigo. Tú sabes, Carlos, que tú me conoces. ¿Me conoces o no me conoces tú, Carlos? Bueno, dígame cómo se llama porque... Puta, Noel, el taxista que anda frente al pueblo. Noel, mucho gusto, Noel. Le quiero decir al hombre, ya es el Partido Nacional para gobernar. Ya han hecho por el pueblo. La otra, tú sabes, Carlos, que yo oro con la Globo Camino. Han ido un montón que se quieren hacer de presidente, pero no han dicho. Cuando yo entre al poder a gobernar nuestro país, la justicia la va a poner el pueblo, los fiscales la va a poner el pueblo. Ellos solo se enredan en lo mismo, pero nos dicen que es un principio, es poner la justicia independiente, que sea el pueblo que la ponga, no los políticos. Porque cuando los políticos la ponen, ya van contaminadas a servir favores, a hacer favores. Así como le hicieron a este zarandado de meter a don David preso, todo por decir la verdad. Pero son parásitos. Todos estos políticos zarandados son parásitos, porque ninguno ha llegado con esa mentalidad. Feliz tarde. Muchas gracias, Noel. Ingeniero. Sí, la verdad Le consultaba lo que va a tener que enfrentar porque son cuestiones públicas. En eso del Seguro Social, en el 2013, la persona que estaba en el Ministerio de Salud dijo que habían irregularidades en el seguro y se llamó a la junta directiva, al director del Seguro Social, y se les planteó. Ahí ni empresarios, ni sindicalistas, ni empleados, nadie dijo que había nada malo. Pero aún así, lo que nunca se imaginó era la magnitud. Pero pregunte usted, ¿verdad? Ya que usted es periodista y es muy acucioso,
¿cuándo fue que se intervino o cuándo empezó la Fiscalía a investigar en el Seguro Social? En el 2013. No fue Juan Orlando Hernández que metió a investigar la catástrofe del Seguro Social, fue Pepe Lobo, siendo presidente de la República, donde mandó a la Fiscalía a meter la investigación de qué era lo que estaba pasando ahí. Que hasta en enero del 2014 tenían ya ellos más o menos cómo estaba todo, esa es otra historia, pero fue en septiembre del 2013 que la Fiscalía se metió por instrucciones del presidente al Seguro Social. Hay llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quiero participar. Sí. Sí, adelante, amigo. Fíjate que yo quisiera que ahí en el Congreso pusieran una ley que el siguiente día salga en la prensa, en todos los diarios, qué diputado votó a favor, en contra y quién se abstuvo, que salga en la prensa así en primera plana para que el pueblo se ignore y vaya identificando quiénes son los malos y quiénes son los buenos. ¿Me entiendes? Para que ignorar al pueblo. El otro punto que les quiero contar es, deberían de decirle al pueblo quiénes son los culpables de todos estos relajos que hay. Mire, se llama Carlos Flores, Facusé y el lado oscuro, que son los que, porque el Partido Nacional no puede aprobar ninguna ley si todos estuvieran en el otro grupo, pero como la mitad del Partido Liberal se ponen a favor de que con los cachurecos, por eso es que este país se lo están robando, ¿me entiendes? Y luego el otro culpable se llama Vázquez Velázquez, Romeo Vázquez Velázquez. Esas dos pintas tienen que decir al pueblo que ellos son los culpables, no el Partido Nacional en sí. Ellos simplemente son ladrones y saqueadores y todo el tiempo ha sido así con los militares. Pero díganle al pueblo que Carlos Flores, Facusé y Romeo Vázquez Velázquez son los culpables. Esos son los que se venden. Gracias. Gracias a usted. ¿No hay otra llamada? Ingeniero. Sí, eso es lo que nos toca luchar, ¿verdad? Porque el concepto que hoy tiene el pueblo hondureño del partido está muy, muy decaído, pero al final de cuentas el Partido Nacional tiene unos principios muy valederos, muy básicos, que están basados en la doctrina social de la Iglesia, y somos centro humanista, ¿verdad? Donde la persona humana, pero el partido como institución no delinque, el partido como institución no se desvía, sino que son las personas que pueden estar dirigiendo o que pueden estar gobernando. Entonces no es la institución como tal. Entonces yo creo que lo que se debe hacer es elegir a las personas correctas, y por eso les decía yo, a veces hay mucha gente que solo criticamos, pero no participamos, solo somos espectadores cuando podemos ser agentes de cambio. De ahí donde invitamos nosotros a esa juventud, que es donde está la mayor parte del abstencionismo, para que se vengan y oxigenen todos los partidos, ¿verdad? No estamos hablando solamente del Partido Nacional, sino que hablamos de todos los partidos, porque es donde verdaderamente vamos a hacer cambios. Si no, va a seguir más de lo mismo, y más de lo mismo, ¿verdad? Si no, no va a haber un cambio verdadero. Llamada telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos, amigo. Mire, una pregunta ahí para el estimado Lobo, ¿verdad? Mucho gusto, saludos a todos ustedes a la distancia. La pregunta es, ¿qué sucedería que si hubiera una alianza de oposición contra a Juan Orlando? Porque así es la mera neta, ¿verdad? Porque ahorita este viejo quiere quedar en el poder ahí también, por lo que estoy en la tuya. ¿Qué haría luego ahí con su candidatura si se uniría a la alianza él también con otras fuerzas políticas para sacar a Juan Orlando del poder? Muy buenas tardes. Gracias, amigo. En política no se descarta nada, ¿verdad? Lo que estamos claros es que Juan Orlando le ha hecho daño no solamente al Partido Nacional, sino que le ha hecho un daño enorme a Honduras, ¿verdad? Hay decisiones desacertadas, así como lo han manifestado aquí con el tema de los militares, que los ha desprestigiado, ¿verdad? Como institución, porque les ha estado queriendo ahí darle fondos de 4.000 millones para el tema agrícola. Es ridículo, lo he criticado, lo hemos hecho de frente, porque no es correcto, o sea, no es para eso, en todo caso. Entonces yo creo que son cosas desacertadas y eso le viene a hacer daño. Y aquí al final es que nosotros como nacionalistas vamos a hacer una lucha dentro del Partido Nacional ahorita, que es elecciones internas, y lo que esperamos es que, bueno, que toda esa oposición que esté en contra de que siga el Juan Orlandismo, tenemos una división, el Juan Orlandismo versus el nacionalismo, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros como nacionalistas queriendo quitar y sacar al Juan Orlandismo porque le ha hecho mucho daño al Partido Nacional. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes.
Gracias por atender a mi llamada. La pregunta es para este señor. Como ustedes se juntan... Jorge Lobo. La cúpula Jorge Lobo, sí, el señor Jorge Lobo. Ustedes se junta la cúpula del Partido Nacional. El señor Lobo lanzándose para diputado. Bueno, ¿qué piensan hacer con que el Partido Nacional, qué piensa hacer con toda esa palanganada de vulgares diputados que tienen, que son los que en parte han estado levantando la mano en apoyo a este mediocre dejó? ¿Y qué piensan hacer ustedes con ellos? Bueno, nosotros siempre dijimos que éramos un movimiento no oficialista. Lo que podemos garantizar, y puedo hablar por mi persona, es cómo voto yo en el Congreso Nacional de la República, y mi voto es independiente. Hay cosas que no todo es malo, ¿verdad? Lo que se manda, hay proyectos que son buenos, pero proyectos que yo veo que van en contra del pueblo hondureño, yo voto en contra. Y ese es el actuar, y por eso yo le menciono que este movimiento, a lo interno del partido, es un movimiento abierto, donde estamos invitando a todos los sectores sociales, patronales. Me gustó ver a don Manuel Amador, que es un dirigente de la Junta de Agua. Me gustaría ver a un don Manuel Amador sentado en el Congreso, porque él sí sabe, pues tiene más de 20 años de estar luchando, ¿verdad?, por el agua de la capital, y él ahí sí representaría verdaderamente un sector muy importante. Esos son los personas que nosotros como movimiento vamos a proponer, líderes comunales, patronales, jóvenes, mujeres, que no han estado de repente involucrados en la política, pero que nosotros les decimos, hombre, si ustedes son los que andan luchando, si ustedes son los que hacen la fuerza, pero la decisión la dejan en manos de otros, que no saben, que no conocen la realidad de cada lugar. Entonces mejor participen, ¿verdad? Y podamos hacer verdaderamente los cambios que en ese Congreso. Para eso estamos, para legislar y hacer las cosas en favor del pueblo hondureño. Pero eso solo lo vamos a lograr teniendo la gente indicada, que venga de cada sector a defender cada quien su sector. Si el Partido Nacional en la competencia a la presidencia de la República, llamada. Sí. Buenas tardes, atendemos primero la llamada. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle la pregunta al diputado del Partido Nacional ahí que está en cabina. Le escuchamos. ¿Qué pasa con el dinero que quedaron de reembolsar al Seguro Social? Yo soy una persona que tengo 18 años de estar pagando Seguro Social, y por culpa de ellos, nosotros vamos al Seguro Social y solo nos dan la receta para que compremos la medicina. Quedaron de devolver dinero, no lo han devuelto. Y otra cosa, aquí ya no queremos políticos tradicionales, donde hay una del Partido Liberal y del Partido Nacional, que son los que tienen a Honduras en esta crisis, que muchas personas estamos en calamidades por culpa de ellos, y todavía tienen cara de andar ahí aprobando leyes para defenderse de la corrupción. Hombre, es penoso ante los países internacionales que lo estén gobernando narcotraficantes, corruptos, sin escrúpulos y hablan de iglesia, hablan de todo, pero son los más sinvergüenzas que pueden haber en este país. Nosotros queremos un candidato ahorita que nazca del pueblo, pero del pueblo, porque ya es por partidos tradicionales ya no queremos en el poder. Muchas gracias, le agradecemos mucho comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo. Y ese es su derecho como hondureño. Orientado a lo que consulta el oyente, la pregunta: 12 años en el poder del Partido Nacional, usted habla, el nacionalismo tiene su peso de la situación de crisis que atraviesa el pueblo hondureño, de la pobreza, de la indigencia. Yo sostengo que nos han convertido en un mercado de desechos. Y la respuesta a eso, ¿cuál sería? Porque eso se tiene que enfrentar. El desgaste de estar en el poder lo enfrentará el Partido Nacional, no Juan Orlando Hernández. Y no le contestó a un oyente que dentro del Partido Nacional, ¿cuál es el futuro de Juan Orlando? Ya dejando el poder, le entendía yo al oyente que llamó anteriormente. No sé cuál sería el futuro de él, pero hay que preguntarle cuál va a ser el futuro de él con las autoridades. Una vez que pueda enfrentar ahí los procesos. Yo lo que le digo es, lo que dijo el señor ahorita, que ya no cree en el Partido Nacional, no cree en el Partido Liberal.
¿verdad? Esto es parte de la democracia, ¿verdad? Si lo que les pedimos es que participen, ¿verdad? Que todas estas personas que no están a favor, ¿verdad? Que participen y hagan un partido, formen otro partido, pero lo importante es que vayan a las elecciones, que participen, que la gente vote y que pueda tener los gobernantes que quieran. Pero el problema es a veces que el pueblo, ¿verdad? O sea, somos buenos para manifestarnos en redes sociales, somos buenos para manifestarnos ahí en programas, pero nos vamos a sentar en la arena política a decir, a luchar y a defender los intereses del pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Que sabemos que es una carga pesada dentro del Partido Nacional, porque lógicamente ya después de 12 años hay un desgaste natural. Pero yo no puedo hacer una lucha que no sea basada en los principios que el Partido Nacional me enseñó, porque son buenos. Si hay personas que se han desviado de cumplir con esos principios, no es culpa del Partido Nacional. Es cada quien, es como que usted me diga, vaya, yo recomendé a tal persona para gerente y aquel fue a robar allá. Ah, entonces fue don Carlos el culpable de ese robo. ¿O quién fue? Pero me va a caer mi pedrada. No, pero responsabilidad de quién es de la persona. Porque uno viene, cumple con recomendar. El Partido Nacional recomendó a Juan Orlando Hernández para que gobernara y él hoy se desvió de los principios y valores que el Partido Nacional le enseñó y que él mismo andaba enseñando a través de la Escuela de Liderazgo. Lógicamente, como usted dice, le va a pegar la colita al Partido Nacional, pero no significa que el Partido Nacional es el responsable. Él como persona es el que se ha desviado de su actuar que debiese de hacer en base a los principios y valores que el partido le enseñó. Y por eso yo voy a hacer la lucha, ¿verdad? De acuerdo a los principios y valores que el partido me enseñó, que es la solidaridad, la subsidiariedad, la búsqueda del bien común, que es la equidad, pero el que a mí más me cala es el respeto a la dignidad de la persona humana, porque nosotros somos un partido centro humanista donde ponemos a la persona como primer lugar. Entonces, eso es lo que hacemos. Que el gobernante lo esté haciendo o no, esa ya es otra historia, pero no es la de Jorge Lobo, es la de Juan Orlando Hernández. Ahora, ¿cómo limpiar entonces esa imagen? Mire, yo entiendo lo que usted dice, o sea, no son las instituciones las que delinquen, son las personas, y al final por un grupo de corruptos, después de todos estos actos que hemos visto, saqueos al Seguro Social, vínculos con el narcotráfico de nacionalistas, la situación económica en la que se encuentra el país en estos momentos, y yo quiero ser bien responsable con mi comentario. No achacar toda la culpa al Partido Nacional, es un problema de más de 100 años, la crisis que tenemos en Honduras, pero nunca se habían visto indicadores. Es que el Partido Nacional tiene 100 años también, aunque tenga la crisis de 100 años, arrastrado durante más de 100 años. Correcto. Los dos partidos tienen más de 100 años. Correcto, sí. Entonces, pero Carlos, en este momento son 12 años que va a cumplir el Partido Nacional de Gobierno. Usted va a ir a una campaña política. Imagínese que pase las generales con un partido desgastado, con la imagen manchada. Más de casi 4 millones de personas en Honduras viven en extrema pobreza. Es terrible que un joven se gradúe del colegio, se gradúe de la universidad, no encuentre empleo, hombre, que ande con los papeles bajo el brazo, porque la economía en este país está estancada. Usted pone un negocio ahí, a Ana María va a cobrarle impuestos de guerra. No hay para dónde. Entonces, ok, no le echemos la responsabilidad al Partido Nacional, pero tienen 3 periodos de gobierno consecutivos y eso es lo que va a ver la población a la hora de ir a las urnas. ¿Cómo limpiar esa imagen entonces? ¿Unimos la llamada con la consulta? Correcto. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, amigo. ¿Le escuchamos? Mire, estoy llamando desde La Ceiba. Ajá. Sí. Estoy llamando desde La Ceiba, ¿va? Sí. Quiero decirle al panelista que tiene allí, Don Jorge Lobo. el hijo de Porfirio Lobo, de Pepe Lobo. Mire, el Partido Nacional tiene un eslogan lindo, bonito, que es justicia social con libertad y democracia, pero eso no se ha visto en estos 6 años que lleva Juan Orlando Hernández. La justicia social es aquella que se encarga del mejorar el nivel de vida de las personas, se encarga de que el ser humano tenga trabajo, que tenga salud, que tenga educación, que tenga todas sus necesidades básicas, lo básico que necesita el ser humano para ser feliz en la vida. Eso no se ve en el Partido Nacional, nunca se ha visto. Yo fui cachureco desde que empecé a votar, pues fui cachureco, fui nacionalista. Pero hoy después yo he visto que los gobiernos nacionalistas no hacen caso a lo de la justicia social con libertad y democracia. Eso nunca lo hay. Ajá, si aquí hubiera justicia social no existiera la Teletón, porque la
De eso se encarga la justicia social, de esos centros de rehabilitación. Brevedad, porque tenemos otro en línea. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Radio Globo. Sí. Sí, adelante. Sí, es para hacer un medio comentario que mire, ve, la verdad, los nacionalistas todo el tiempo han sido traviesos en esa parte, porque mi papá tenía 96 años y me contaba en la grosería que hacían los del Partido Nacional antes, que es el Partido Nacional de Camino, para que todos los diputados que quieran lanzarse al gobierno van por el mismo camino y siempre cuando ya están en el gobierno son unos buenos pícaros. Gracias. Y, ingeniero, va a ser una sola respuesta porque el tiempo se nos agota. Sí. Yo no puedo dejar de consultarle. Usted fue ministro de Agricultura y renunció. Sí. Ese es, digamos, un bloque de la construcción de lo que es el Estado. Soportar la presión de todo el Estado. El problema es cuando uno llega a una institución y que creen que uno por un sueldo se va a quedar y va a romper sus principios y valores. Ahí estamos equivocados. Entonces, yo no me podía quedar en una institución donde no era prioridad en esos primeros 2 años de gobierno para el presidente de la República. Entonces, le dije yo, mejor pongo una persona que pueda hacer lo que usted dice al 100, porque yo no vine a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para venir a sentarme a ganar un sueldo, ¿no? Si para eso tengo yo la finca donde yo vivo y donde yo trabajo. Si lo que quiero es venir a ayudar, a contribuir a mejorar el sector. Entonces tomé mi decisión, ¿verdad? Y le dejé el espacio a él para que él pudiera hacerlo, ¿verdad? O sea, porque nada sirve estar en una institución que uno no va a poder hacer incidencia. Estamos hablando que la SAC son 1,000 empleados, 800 empleados en Tegucigalpa. No lo quisieron apoyar con una reestructuración así como hicieron con la SAR, ¿verdad? Que la DEI hicieron hasta el nombre, le cambiaron, reestructuraron. Y la gente, ¿dónde debe estar la gente de la SAC? En el campo, dando asistencia técnica. Entonces, hay muchas cosas por hacer y lógicamente aceptamos las críticas, ¿verdad?, que al Partido Nacional le achacan y lógicamente por las personas que han estado dirigiendo y vamos a hacer. Lo que yo le digo es que las propuestas que nosotros llevamos es de incluir gente. Como lo decía él, ya no queremos los mismos políticos de siempre, sino que queremos gente que represente los sectores, gente que venga. Nosotros no estamos hablando, bueno, hoy tuvimos a una amiga de los medios de comunicación que estuvo un tiempo con el PAC, después se retiró y hoy ya está formando parte del movimiento Todos por el Cambio en busca de una diputación. Hombre, qué bien, le digo. Si aquí este es un movimiento abierto y cualquier persona que sea. Marlene Alvarenga. No, Dilcia Galo. Sí, Dilcia Galo está con nosotros ahí y al final esta es parte de la democracia. O sea, a mí que estén en contra, pues hombre, si yo lo que quiero también es escuchar todo lo que esté en contra para poder corregir lo que la gente, lo que el pueblo hondureño percibe de todo lo que fue mal con el tema del seguro social. Solo le digo al amigo, la corrupción es un tema endémico en Honduras, no es de un gobierno o de un color o de otro color, eso ha sido permanente y lógicamente por eso vienen a tratar de fortalecer la institucionalidad con temas de apoyo, como la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, lastimosamente con un pacto de impunidad para Juan Orlando Hernández. Doctor, que eso no es... Ingeniero, pero no podemos admitir el hecho que la corrupción haya sido endémica. Debemos de luchar por erradicarla. No, estamos claros que hay que luchar, pero cuando hablamos de luchar, por ejemplo, le hablo yo de la misión, porque la misión debe de venir y pegar en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando usted me dice que un caso Pandora, por ejemplo, que a quien acusa la misión es a los pobres que les mandaron el dinero de una fundación que ni ellos sabían que era de esa fundación que se los mandaban. Ahora, mi pregunta es, ¿quién le dio el número de cuenta, la cantidad de depositar a esa ONG que ni siquiera conocía a esas personas? No es la Comisión Nacional de Campaña. ¿Y quién está ahí? El candidato presidencial, el coordinador nacional de campaña y está la que maneja la finanza. Y de esos ya sabemos quiénes son. Y entonces, ¿por qué la misión de apoyo contra la corrupción no procedió contra ellos? Sino que contra la gente que fue inocente de que recibió ese dinero, creyendo
que era del Partido Nacional que llegaba. Sí. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A la orden. Las propuestas son importantes, pero en otro programa lo vamos a invitar Ahí para seguimos. hablar ya de su plan de gobierno. Ahí seguimos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.